Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy nos vamos a dedicar a un tema que es un poco largo, un poco complicado, tiene sus bemoles. Vamos a hablar de tumores celares y regionales, eh, así que vamos directamente a charlar acerca de esto. Eh, Vamos a hablar de tumores de la región celar respecto de la clasificación 2021 de la Organización Mundial de la Salud. En el listado aparecen como tumores de la región celar los craniofaringiomas, que ahora están divididos en craniofaringioma adamantinomatoso y craniofaringioma papilar, en base a una idea en la cual ya no son dos variedades de un mismo tumor, sino son dos tipos de tumores diferentes, de acuerdo a determinadas características que vamos a charlar. El pituicitoma, el tumor de células granulares de la región celar, y el oncocitoma usocelular de la neurohipófisis, que son tumores que denominábamos antes como separados, y ahora en realidad se agrupan en base a determinadas características. Una de ellas es la expresión de todos estos tumores de TTF1 en la inmunomarcación. Finalmente vamos a hablar de los pituitaris adenomas, o sea, de los adenomas de la hipófisis, /PITNET, y con esto vamos a charlar un ratito acerca de la vieja y la nueva denominación, o por lo menos la denominación compartida, que nos lleva a la vieja denominación, como dijimos, adenoma de la hipófisis, y la nueva denominación que está en desarrollo, que es la de considerar un tumor neuroendocrino de la hipófisis a todos los adenomas. Y por último, una entidad nueva, recientemente descrita, que es el blastoma pituitario. Es interesante comenzar con este algoritmo. Me pareció importante empezar con él y terminar con él. Es una aproximación, un algoritmo de aproximación a las masas de la región celar. Y como tal, vamos a ir discriminándolo y viéndolo ahora mismo. En esta diapositiva vamos a parar un ratito y vamos a armarlo de un modo, vamos a ir recorriéndolo, perdón. Entonces, si uno ve una región, una masa en la región celar en el diagnóstico por imágenes, puede ser que sea una glándula, una glándula normal, digamos, que sea simplemente hipófisis normal. Si es en la zona anterior o en la adenohipófisis, la coloración con hematoxina y eosina mostrará distintos tipos de células cromófobas, células acidófilas, células basófilas, mostrará que la reticulina, la trama reticular está presente, no está ni ensanchada ni perdida, y mostrará que hay un patrón acinar también histológicamente presente, y mostrará que la inmunomarcación es positiva para sinaptofisina en general en toda la glándula. Si estamos hablando de la zona posterior, mostrará también la positividad para sinaptofisina, y también se podrán identificar los axones con neurofilamento y la inmunomarcación con TTF1. Si lo que vemos nos parece un adenoma pituitario, digamos, un adenoma de la hipófisis, a ver, digamos, bueno, vemos una masa y en la biopsia vemos algo que nos parece o podría parecernos un adenoma de la hipófisis. ¿Qué es lo que vamos a tener que ver? Primero vamos a tener que ver en la histología normal, en la histología con hematoxinina y eosina, vamos a tener que ver que este patrón acinar está alterado, y que la tinción con reticulina también está alterada. Se pierde en la formación de lóbulos, de nidos. Hay zonas en las cuales se pierde totalmente la trama reticular. La positividad para sinaptofisina va a estar conservada, porque los adenomas siguen siendo positivos para sinaptofisina, pero puede haber una positividad específica para CAM 5.2, para una citoqueratina de alto peso. Aquí empezamos a hacer las distinciones, ¿no?
hacemos la inmunomarcación, si podemos, contra todas las hormonas contra las cuales tenemos anticuerpos monoclonales, y veremos que si da folículo estimulante, puede ser o luteinizante, puede ser un adenoma de células gonadotropas o un adenoma de células nulas. Si da GH, a su vez, en este caso pueden dar densamente granulados o escasamente granulados, y si dan densamente granulados será un adenoma un adenoma somatotropo, digamos, densamente granulado, y se da escasamente granulado será un adenoma somatotropo escasamente granulado, que generalmente además da positivo para CAMP 5.2 con unos cuerpos positivos en las células redondeados que se denominan cuerpos fibrosos. Si da ACTH positivo, a su vez de vuelta también pueden ser los adenomas ACTH pueden ser densamente granulados o escasamente granulados, y los escasamente granulados podrán ser clínicamente silentes, que a su vez pueden ser granulados densamente o escasamente granulados. Y si da prolactina, en general son escasamente granulados, y si da mixto, un patrón de GH y prolactina, usualmente son densamente granulados, y pueden también ser una combinación de células, de adenomas, de células mamosomatotropas. Y bueno, vamos a explicar inclusive después en cada uno de los ítems que vamos a ir reviendo al respecto, vamos a ir explicando cada una de las condiciones histológicas y pronósticas de estos tipos de tumores, pero por lo menos es una primera aproximación. Otros raros adenomas, ¿sí? Estos son los más comunes. Fíjense que cada uno de ellos aproximadamente el 1% serían los adenomas raros, y esos serían otro tipo de adenomas, como por ejemplo el adenoma de TSH, el adenoma de células madre acidófilas, el adenoma de prolactina densamente granulado, adenomas mixtos, y lo que denominamos el gangliositoma adenoma, el tumor mixto, adenoma gangliositoma. Otros mucho más raras condiciones de la hipófisis, que no son adenomas, que son cada uno menores al 1%, pueden ser la hiperplasia pituitaria, comúnmente a partir de ACTH, o el carcinoma pituitario o carcinoma hipofisario, diagnosticado solo por las metástasis sistémicas o por la expansión a través del líquido cefalorraquídeo. Por lo menos este es el concepto general con el cual nos vamos a ir manejando. Si no son adenomas, y lo que vemos nos parece una neoplasia también, entonces tenemos todo un grupo de neoplasias no adenomatosas. Entonces vamos a ver si pueden ser metastásicas o no metastásicas. Si son metastásicas, bueno, si dan TTF1 positivo, que es uno de los primeros marcadores que vamos a realizar, vamos a tener que tratar de descartar la posibilidad de que sea un carcinoma metastásico de pulmón o de tiroides en la región celar. Si son no metastásicos, ahí vamos a dividirlos en TTF1 positivos y TTF1 negativos. Y dentro de ellos, porque acuérdense que habíamos hablado de lesiones TTF1 positivas, dentro de las lesiones TTF1 positivas vamos a ver al pituicitoma, que es una proliferación estoriforme de células fusiformes, que no tiene cuerpos de Samoma, no tiene whorls, por lo tanto no sería un meningioma, no tiene fibras de Rosenthal, ni reticulina pericelular. El oncocitoma fusocelular de la neurohipófisis, perdón, es similar al pituicitoma, así fusocelular, con células amplias acidófilas granulares,
pero obviamente es rico en mitocondrias. Y finalmente, el tumor de células granulares de la neurohipófisis, que es similar a los dos que nombramos, pero que además es una lesión rica en lisosomas, muy granular, que es Paz positiva y que da positivo para S100 y negativo para las hormonas pituitarias, para sinaptofisina y también para neurofilamento. Si la lesión no es ni un adenoma de la hipófisis, ni una neoplasia no adenomatosa, y es un quiste, bueno, tenemos que el principal diagnóstico factible es el quiste de la bolsa de Rathke, en el cual lo que vamos a ver es un quiste delimitado por un epitelio columnar pseudoestratificado o cuboidal bajo, con posible visión de cilias o de metaplasia escamosa. Otras lesiones factibles serían los craniofaringiomas, los quistes aranoides, los quistes epidermoides o los teratomas quísticos en menor grado. Y finalmente, si la lesión nos parece inflamatoria, no tumoral ni quística, y nos parece inflamatoria, veremos que va a haber que hacer el diagnóstico diferencial entre la primera entidad, la hipofisitis, y dentro de eso veremos la hipofisitis linfocitaria, la hipofisitis granulomatosa, los subtipos de lesiones xantomatosas. El diagnóstico diferencial, importante a descartar, en este caso sería con la posibilidad de un germinoma o con una histiocytosis de células de Langerhans. Vamos a charlar un poco entonces en relación a los componentes de la región celar, cuáles son las posibilidades de tener neoplasias asociadas. Si los componentes de la región celar son la adenohipófisis, la pars intermedia, la pars neural, la bolsa de Rathke, las meninges que lo rodean, los tejidos blandos y el hueso, vamos a tener la posibilidad de tener tumores como los adenomas de la adenohipófisis, los quistes de la pars intermedia, el grupo pituicitomas, que incluye los pituicitomas, los tumores de células granulares y los oncocitomas fusocelulares de la neurohipófisis. En la bolsa de Rathke, el quiste de la bolsa de Rathke, y a nivel también de esa zona, el craniofaringioma, de las meninges los meningiomas, y de los tejidos blandos y del hueso los tumores mesenquimáticos. Algunas adiciones que se han hecho específicamente en este ítem a nivel de la clasificación de la OMS del 2021. Algunas de las adiciones que se han hecho especialmente son, como dijimos antes, subdividir a los craniofaringiomas papilar y adamantinomatoso como distintos tipos de tumores, no como subtipos, sino como distintos tipos de tumores, dadas sus características diferentes en la clínica, la demografía, la radiología, la histopatología y las alteraciones genéticas y perfiles de metilación de los mismos. Por otro lado, como dijimos antes, el pituicitoma, el tumor de células granulares y el oncocitoma de células fusiformes se incluyen como un grupo de tipos de tumores, y aunque pueden presentar ciertas variaciones morfológicas, los datos demográficos de los pacientes y los resultados clínicos son variables y por lo tanto se clasifican por separado, pero considerando que son un mismo grupo de tumores debido a características histopatológicas y sobre todo a la expresión de un marcador que es el TTF1, que es un marcador que comparten todos estos tipos de tumores. Vamos a iniciar directamente con algunos tumores, craniofaringiomas, neoplasias epiteliales confinadas en gran parte a la región celar, 2 al 5% de las neoplasias intracraneales, 10% de los tumores intracraneales no neuroepiteliales de la infancia, y dijimos dos tipos: variada adamantinomatosa, principalmente en niños, forma papilar menos común que afecta principalmente a adultos. Se originan en el epitelio de la bolsa de Rathke. Clínicamente, ambos tipos se presentan con características de lesión ocupante de espacio, con cambios en la visión y dolor de cabeza en general. En los niños pueden dar diabetes insípida y obesidad, y aunque ambos son benignos, pueden recidivar después de la resección subtotal. La transformación maligna es rara, y los factores de riesgo incluyen las múltiples recidivas tumorales y la radioterapia. Ahora vamos a
establecer, esos eran los conceptos generales con los que nos manejábamos antes, y ahora vamos a establecer algunas diferencias por las cuales dijimos que ya se han convertido en dos tipos tumorales diferentes y no en el mismo, dos variedades de un mismo tumor. El adamantinomatoso, entonces, ocurre en niños y adultos con picos de 5 a 10 años de edad y de 50 a 60 años. Muestra mutaciones del CTNNB1 detectada por la inmunohistoquímica positiva para betacatenina. Ya sabemos entonces craneofaringioma adamantinomatoso positivo para betacatenina. Lesiones sólido-quísticas con un contenido de quiste de color marrón oscuro, con apariencia de aceite de motor, y puede haber cristales de colesterol macroscópicos. Microscópicamente son nidos escamosos con empalizada periférica, acompañada de grados variables de células escamosas anucleadas, lo que se denomina queratina húmeda, y calcificaciones. Producen gliosis piloide alrededor del quiste tumoral, con lo cual uno de los diagnósticos diferenciales que uno siempre tiene que saber cuando van a hacer una biopsia por estereotaxia, una resección o una biopsia por congelación de un craniofaringioma, es la posibilidad de encontrarse con algo que parezca un astrocitoma pilocítico en la periferia del tumor. Fíjense, lesiones centrales, celares, ¿sí? Quísticas, pero con gran evidencia de calcificaciones, en la macroscopía en forma similar, y dijimos entonces que están constituidas por bandas o planchas de células epiteliales, con áreas a veces de células más claras, con depósitos de colesterol, que se pueden ver acá claramente, cristales de colesterol y zonas de calcificación. El craneofaringioma papilar, en cambio, ocurren casi exclusivamente en adultos, entre 40 y 50 años de edad, son masas sólidas, carecen de ese líquido quístico oscuro y de los depósitos de colesterol. Se proyectan a veces hacia el tercer ventrículo y se deben diferenciar de otras masas intraventriculares como los ependimomas y los papilomas del plexo coroideo. Microscópicamente son láminas sólidas de epitelio no queratinizante formando papilas crudas. No se observan calcificaciones ni queratina húmeda, ¿sí? O sea, aparece un epitelio escamoso, proliferativo, como si fuera un papiloma escamoso, para hacer un paralelo, digamos. A nivel molecular, los craneofaringiomas papilares se caracterizan por una mutación puntual del BRAF B600E. Por lo tanto, pueden responder a los inhibidores de BRAF. Esto es importante porque ya encontramos una mutación diferencial en una mutación de la betacatenina en el adamantinomatoso. Entonces ya empezamos a tener algunos otros elementos para hacer los diagnósticos diferenciales. Formación quística celar, en la macroscopía una lesión sólida, no quística, ¿sí? Constituida finalmente en la histología por una proliferación de epitelio predominantemente escamoso, pero sin queratinización, ni húmeda ni de ningún otro tipo, sin queratinización, ¿sí? Que descansa sobre un estroma fibroso, ¿sí? Generalmente con algún grado de inflamación crónica activa. El quiste de la bolsa de Rathke son lesiones quísticas benignas que se presentan con cefalea y cambios del campo visual, como la mayoría de las lesiones que se ubican a nivel de la región celar. Histológicamente, dijimos, una fina capa de epitelio blando, a menudo ciliado, lo pueden ver acá en la citología a mayor aumento, como está constituido por células que parecen células cuboides o cilíndricas con cilias a nivel del borde luminal, que ocasionalmente tiene alguna que otra célula caliciforme. El contenido de los quistes cuando está presente varía desde mixoide, mucoide, a eosinofílico y amorfo. La rotura de los quistes provoca una reacción granulomatosa, y el pronóstico para el quiste de la bolsa de Rathke es excelente, y aunque puede recidivar, la decisión quirúrgica es curativa. La inmunomarcación en general es para células epiteliales a través de una inmunomarcación con queratinas. Vamos a hablar entonces finalmente no, digamos, nos queda el 90% de la charla todavía, pero digo, vamos a hablar de el grupo de tumores
de que son oncocitomas fusocelulares de la neurohipófisis, tumores de células granulares y pituicitoma, que en realidad para la noción más aceptada finalmente es que tanto los oncocitomas fusocelulares como los tumores de células granulares vendrían a ser variantes del pituicitoma. Son un grupo de tumores de bajo grado, menos del 0.1 de los tumores celares, con muy baja frecuencia, y tienen por característica ser todos positivos para un marcador, que es el Thyroid Transcription Factor 1, o sea, el TTF1, y son, como dijimos, son un grupo de tumores. Son raros, pueden causar síntomas de efectos de masa, son neoplasias no endocrinas, por lo tanto no producen hormonas. Si uno quiere basarse en la inmunomarcación, tendrá esos tres elementos. No dan hormonas hipofisarias, no dan sinaptofisina y sí dan TTF1. Ese va a ser el pattern de inmunomarcación que los va a definir. Están constituidos por células en general de citoplasma acidófilo amplio y por lo tanto se los ve fácilmente como diferentes de algunos otros tipos de tumores. Los tumores de células granulares son más frecuentes en mujeres, mientras que el pituicitoma y el oncocitoma de células fusiformes no muestran predilección de género. En las imágenes son indistinguibles de los adenomas, ya que son tumores sólidos bien delimitados a nivel de la región celar. Vamos a hablar específicamente de cada uno. El pituicitoma es una neoplasia astrocítica, esto es importante, que se compone histológicamente de células fusiformes bipolares dispuestas en fascículos o patrones estoriformes. Tinción de paz negativa, citoplasma abundante y eosinofílico, pero no granular. Esto es lo que lo diferenciaría de los tumores de células granulares. La tinción de paz, dijimos, es negativa. La neoplasia carece de cuerpos de Herring, por lo tanto esto es lo que lo diferencia de la neurohipófisis normal, así como de fibras de Rosenthal y de cuerpos granulares eosinófilos, para diferenciarlos de los astrocitomas pilocíticos. Expresan S100 y bimentina, pero la GFAP es variable. No crecen rápidamente, infiltran o evolucionan a grados superiores, y el tratamiento actual es la cirugía. Los tumores de células granulares de la región celar se presentan rara vez con síntomas de masa, pero son bastante comunes como hallazgo incidental en una autopsia. Las células son como las de cualquier tumor de células granulares del resto del organismo, epiteloides, con abundante citoplasma eosinófilo granular grueso, paz positivo, expresan comúnmente S100 y la GFAP es negativa. Entonces, dan TTF1 y S100. El anterior daba TTF1 y S100 y la GFAP era variable. Estos tumores crecen lentamente y se tratan mejor con la resección quirúrgica. Y finalmente, el oncocitoma de células fusiformes de la adenohipófisis, que son ongocitomas de células fusiformes que ocurren en adultos y pueden presentarse con hipopituitarismo, diabetes insípidas o defecto del campo visual. Perdón, me quedé, porque en realidad acá debería decir neurohipófisis y no adenohipófisis, o directamente oncocitomas de células fusiformes, que es el nombre más adecuado al día de hoy, pido disculpas por el error. Radiográficamente simulan macroadenomas no invasivos. Desde el punto de vista histológico son células eosinofílicas abusadas, intercaladas con células más grandes que presentan atipia nuclear. Las mitosis son poco frecuentes en el mejor de los casos, la inflamación crónica focal es común y no se observa necrosis. Los tumores son inmunoreactivos para bimentina S100, pero además para EMA y galectina 3, lo cual plantea un patrón diferente, aparte del TTF1. Pero carecen de hormonas hipofisarias, sinaptos, cromo, GFAP y CD68. En general los tumores primarios no son invasivos, pero ocasionalmente pueden tener recidivas que pueden invadir el hueso. Los tumores recurrentes muestran un índice de proliferación elevado y pueden llegar a tener un comportamiento agresivo. Vamos a mostrar justamente fotos de los tres. El conocido pituicitoma, un tumor que entonces puede ser fusocelular también o elongado, o tener zonas no tan fusiformes, pero que está constituido por células, como dijimos, bipolares.
El tumor de células granulares, que sería el más fácil de diagnosticar, células de citoplasma amplio, granular y eosinófilo, Paz positivo, y el oncocitoma fusocelular, en el cual sí está constituido predominantemente por fascículos de células fusiformes, pero como ven es muy parecido al pituicitoma, y esta es una marcación para TTF1 que marcaría en definitiva que esto es un pattern que es común a todos los tipos tumorales de los cuales estuvimos hablando. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ingresar al amplio campo de los adenomas de hipófisis, 10 al 15% de los tumores del sistema nervioso central, una prevalencia de 200 por millón, una incidencia de 2 por 100.000 al año. Las series quirúrgicas son diferentes a las médicas, obviamente, porque muchos de los adenomas de hipófisis tienen tratamiento no quirúrgico y por lo tanto las series médicas son más amplias que las series quirúrgicas, es decir, si uno trata de evaluar la incidencia de los adenomas de hipófisis va a ver que es mayor que las incidencias publicadas por los patólogos. La mayoría de los adenomas son esporádicos, y hay que tomar atención en los casos familiares, en pacientes muy jóvenes, en tumores plurihormonales o en adenomas dobles. Hay que acordarse también que hay algunos de ellos están asociados a distintos complejos genéticos, como el MEN1, el complejo Carney, o el complejo FIPA. Algún recuerdo de la embriología de la zona de la bolsa de Rathke y de la cavidad bucal del embrión, acordarse que entonces la hipófisis está constituida a partir de dos tallos diferentes, un tallo infundibular y un repliegue de la bolsa de Rathke, que va a constituir uno de ellos, digamos, el repliegue de la bolsa de Rathke, lo que sería la pars distalis, y la pars intermedia, mientras que el tallo infundibular va a constituir predominantemente la pars nervosa, es decir, vamos a tener esa diferenciación entre adenohipófisis y neurohipófisis muy, muy clara en la constitución de la hipófisis. Es interesante estas fotos, ver estas fotos en las cuales vemos exactamente eso, ¿sí? La adenohipófisis, la neurohipófisis, la meninge que la rodea, y a mayor aumento la adenohipófisis constituida por acinos o, sí, digamos, de una organización acinar constituida por células que son acidófilas, basófilas y a veces cromófobas. La zona de la meninge que invade, para decir de algún modo, o recubre la hipófisis, que va a ser esta zona con calcificaciones en la cual se pueden originar los meningiomas. De esta zona se van a originar los adenomas, de esta zona se van a originar los meningiomas. La zona de la pars intermedia, que va a dar lugar a distintos tipos de lesiones quísticas, y la zona de la neurohipófisis, que está constituida predominantemente por los pituicitos como células de sostén, y nervios que terminan en dilataciones que vamos a llamar cuerpos de Herring, ¿sí? Que va a ser la que va a dar origen a los tres tipos de tumores que habíamos nombrado antes, a los oncocitomas fusocelulares de la adenohipófisis, de la neurohipófisis, perdón, a los pituicitomas y a los tumores de células granulares. Este es un lindo ejemplo, fíjense cómo en un corte grande de la hipófisis vemos cómo hay una proliferación nodular que ocupa buena parte de la hipófisis y que es homogénea, que no parece estar dispuesta de forma acinar, y como este es un remanente de hipófisis normal, y esto es un adenoma de la hipófisis. Vamos a vamos a perder un ratito en esta diapositiva mostrando un ítem en el cual vamos a mostrar cuáles son las células de la adenohipófisis que producen hormonas. Acordarse, las células van a ser somatotropas, lactotropas, corticotropas, gonadotropas y tirotropas. ¿Cuáles son el subproducto hormonal de las somatotropas? La hormona de crecimiento, la GH, de la lactotropa, la prolactina, de las corticotropas, la CTH, de las gonadotropas, el luteinizante y folículo estimulante, y de las tirotropas,
las hormonas, la TSH, la hormona tirotropa. ¿Qué porcentaje de células ocupan en la adenohipófisis estas células? El mayor porcentaje son para las somatotropas, que son el 50%, que ocupan las alas laterales de la adenohipófisis. Bueno, estas son las características de la hormona. Esto es la forma de tinción histoquímica, y cuando hablamos de histoquímica hablamos de acidófilo, basófilo o cromófobo. Es una discusión que ya parece un poco superada, pero a veces puede simplemente ayudar. Las células somatotropas son en general acidófilas a cromófobas. Son positivas con Orange G, con floxina, digamos. Acá hay toda una descripción de una serie de técnicas especiales histoquímicas, no inmunistoquímicas, que son las que usábamos antes. En general, ahora eso ha sido reemplazado por la tinción con inmunoperoxidasa, o sea, la inmunistoquímica, y lo que produce es la inmunomarcación contra GH es positiva. Las lactotropas son del 15 al 20%, pero hay que saber que durante el embarazo aumentan hasta un 50%, ocupan también las alas laterales y se marcan con prolactina, digamos, con un anticuerpo monoclonal contra prolactina. Las corticotropas son del 15 al 20%, están concentradas en el área mucoide, a menudo distribuidas en nidos, y obviamente marcan positivas para CTH, pero también con beta-lipotrofina, con endorfinas, con hormona estimulante de melanocitos, con LH y con la alfa subunidad del FSH. Pero, por lo tanto, digamos, uno trata de individualizarlas a partir de la marcación con ACTH. Las gonadotropas, dijimos que son apenas el 10%, están distribuidas a lo largo de toda la hipófisis y marcan con LH y FSH. Las tirotropas son apenas el 5%, están concentradas en el área anterior mucoide y marcan con subunidad alfa y con TSH. Son raras y por eso también son raros los tumores. De acuerdo a esta citodiferenciación, acá simplemente mostramos una de las formas en las cuales históricamente se fueron diagnosticando los adenomas de hipófisis, y históricamente como primero fue por su afinidad tintorial, y entonces se hablaban de células acidófilas, cromófobas o basófilas, como luego se sumó la microscopía electrónica más o menos en 1980, y ahí se empezó a ver los granulados adentro de las células del adenoma. La inmunohistoquímica a partir de 1996 puso un eje muy importante, ya que definió la producción de cada una de las hormonas y por lo tanto definió los tipos tumorales, y desde la década del 2000 ya empezamos a hablar sumamos los factores de transcripción, que no son solo los que definen, digamos, no son solo marcadores, sino que son factores que nos explican inclusive la forma en la cual se producen las lesiones. ¿Por qué? Porque si uno piensa que hay una célula hipofisaria, célula madre hipofisaria, algunos factores de transcripción como el TPIT, como el PIT1, o como el SF1, el GATA2 o los estrógenos, van a dar origen a distintos tipos de células. Van a dar, de acuerdo a la expresión o a la acción de un factor de transcripción, van a dar origen a células corticotropas, a células somatotropas, a células stem cell somatotropas o a células gonadotropas. Y estas células stem cell somatotropas, a su vez, afectados por algunos otros factores de transcripción o algunos represores, van a dar origen a células mamosomatotropas, a células somatotropas puras en su evolución directa, o a células tirotropas. A su vez, estas células con un represor, digamos, a expensas de un represor de GH, de hormona de crecimiento, van a dar origen a las células lactotropas. Esto explicaría cómo se interrelacionan los factores de transcripción con la expresión de determinados marcadores, y más que todo con la expresión y producción de determinadas hormonas. Otro de los datos de los cuales vamos a charlar, pero cortito, digamos, respecto de
los adenomas de hipófisis es que hay una clasificación macroscópica o más que macroscópica relacionada con el diagnóstico por imágenes, que tiene que ver con el grado de invasión de un adenoma de hipófisis a través de los cuerpos, de los senos cavernosos. Entonces tendremos el grado 0, que en el cual si pasamos una línea que pase por el borde interno de los cuerpos de los senos cavernosos, este tumor no se escapa de esa línea. El grado 1, en el cual esta línea pasa por el centro de los senos cavernosos y más o menos hasta ahí llega el tumor. El grado 2 pasa la línea por fuera o por el borde externo de los senos cavernosos y hasta ahí llega el tumor. El grado 3 pasa esta línea y el grado 4 invade o en general rodea alguno de las ramas cavernosas de la arteria carótida. Esto es muy importante, sobre todo para los neurocirujanos, porque esta es la forma en que les van a clasificar los neurocirujanos las lesiones, y estas son la forma en que nos van a decir si esto es un microadenoma o un macroadenoma, o a veces ese es el correlato con el microadenoma o el macroadenoma. Para los patólogos se los dejo, los neurocirujanos lo saben mucho mejor que nosotros, pero para los patólogos es interesante por ahí estudiarlo y tenerlo como dato para cuando viene la descripción del diagnóstico por imágenes de un adenoma de hipófisis. Por otro lado, cualquier adenoma de hipófisis a su vez tiene una variedad morfológica que puede ir desde lesiones predominantemente sólidas, lo que llamamos adenomas papilares con ejes conectivos vasculares y verdaderas papilas, o por lo menos formaciones papilares rodeándolos, adenomas que tienen pseudo rosetas perivasculares, como si fueran un ependimoma, y sin embargo son adenomas de hipófisis, adenomas que son cordonados y que se parecen realmente a tumores neuroendocrinos del resto del organismo, ¿sí? Adenomas sólidos con microquistes, acá eran sólidos, acá son sólidos con microquistes, que vuelven a parecerse realmente como tumores neuroendocrinos, y algunos que son lobulados o, digamos, delimitados por ejes vasculares, más que delimitados por ejes vasculares, sino que parecen lóbulos delimitados por capilares, y estos se parecen por ahí probablemente más a un paraganglioma. Pero quiero decir, hay múltiples variedades morfológicas con la hematoxilina eosina de los adenomas de hipófisis. Lo importante es que toda buena hipófisis normal tiene que tener un área trabecular delimitada por fibras de reticulina, trabécula a trabécula. No digo célula a célula, pero sí trabécula a trabécula o acino a acino. Fíjense cómo cada acino o cada trabécula celular está delimitado por una banda de reticulina. Mientras que en los tumores eso claramente se pierde. Y a veces en las necrosis también, pero quiero decir, en las patologías, digamos, una de las formas de distinguir qué es normal y qué no es normal en una hipófisis es hacer una buena tinción de reticulina, y si se ha perdido este pattern que describimos antes, esto no es normal. Fíjense acá un lindo ejemplo en el cual acá tenemos hipófisis normal, un poco comprimida por ahí por esta proliferación, y acá tenemos una proliferación tumoral, adenomatosa muy probablemente, que está comprimiendo el resto de la hipófisis, pero esta hipófisis aún comprimida conserva esta distribución acino a acino de fibras reticulares, mientras que acá está totalmente perdida. Entonces, ¿cuál es la clasificación morfofuncional de los adenomas de la hipófisis? Por lo menos en la última clasificación elaborada en la USCAP en el año 2017, y es la clasificación del 2017 más o menos la que sigue hasta el día de hoy. Bueno, esta clasificación nos va a dividir en el tipo de adenoma, el inmunofenotipo y los factores de transcripción y otros cofactores que se expresen en la lesión. Entonces, el tipo de adenoma, por ejemplo, puede ser adenoma somatotropo, ¿sí? O sea, adenomas que marcan con hormona de crecimiento. Estos adenomas somatotropos pueden ser densamente granulados, escasamente granulados, pueden ser somatomamotropos porque son mixtos, van a marcar con
prolactina y con hormona de crecimiento, y en las mismas células, o pueden ser mixtos también, pero en diferentes células, ¿sí? Pueden ser mixtos con células que marcan los dos marcadores, o pueden ser mixtos como tumores combinados. Y a su vez van a tener un tipo de factores de transcripción y otros cofactores que se expresan y se pueden evaluar inmunistoquímicamente, como ser en este caso el PIT1 como marcador difuso general. Los adenomas lactotropos, que a su vez de vuelta serán escasamente granulados, densamente granulados, y un tipo muy específico que es el adenoma de células madre acidofílicas, que va a tener alguna expresión especial específico de citoqueratinas. Los adenomas tirotropos, los adenomas corticotropos, que van a tener también 3 subtipos, los densamente granulados, los escasamente granulados y los adenomas de células de Krupp, como un tipo muy especial. Los adenomas gonadotropos, que van a ser predominantemente escasamente granulados. Los adenomas de células nulas, que no van a mostrar ningún tipo de inmunofenótipo de expresión hormonal, pero tampoco tienen que mostrar ningún tipo de expresión de factores de transcripción. Los adenomas plurihormonales, dentro de los cuales vamos a encontrar adenomas con combinaciones inmunistoquímicas inusuales, o los PIT1, ¿sí? Los adenomas positivos de PIT1, previamente llamados adenomas subtipo 3 silentes, ¿sí? En los cuales pueden marcar algunas cosas, pero sobre todo lo que va a ser claro es que van a tener una expresión del factor de transcripción PIT1, y los adenomas dobles, que van a ser combinaciones de distintos marcadores adenomatosos, digamos, de distintas hormonas, los más comunes, prolactina y ACTH. ¿Qué parámetros adicionales uno debería sumar para evaluar entre estos grupos morfofuncionales que son los que nombramos recién? Y dentro de los factores que podríamos llamar factores a evaluar, o que alguien podrá llamar factores pronósticos asociados, va a estar el tamaño tumoral, si son microadenomas, macroadenomas o adenomas gigantes. Acá por ahí uno podría charlar de clasificación del CNOSP. La presentación clínica tumoral, si son clínicamente funcionantes, clínicamente no funcionantes o silentes. Digamos, el GNOPS, como dijimos, el grado de GNOPS, de acuerdo a la invasividad en la resonancia nuclear magnética, la presencia o no de metástasis o de diseminación espinal, lo cual lo convertiría en un carcinoma, y acá está algo interesante para nombrar, por lo menos, que es cuál sería la inmunohistoquímica adicional que habría que hacer, no solo de las hormonas, sino en general. Uno podría hacer cromogranina A, queratina, CK7-8, o CAM 5.2, o sea, CK18, CK8 y 18, perdón. Marcadores proliferativos como el Ki67 o el P53, pese a que acá dice en casos limitados, en general uno tiende a hacerlos para poder evaluar bien la lesión desde un principio. Si uno tiene la posibilidad de hacer factores de transcripción como PIT1, SF1, estrógenos, su unidad alfa, TPIT, GATA2 o NeuroD1, se hacen. Y si no, además la posibilidad de hacer algunos factores predictivos terapéuticos, como el MGMT, el MCH6 o el SSTR2 o 5. Tal es así que pongo una diapositiva para decir, bueno, para diagnosticar bien un adenoma, uno debería poder tener mínimamente un panel de inmunomarcación amplio, y qué es lo que uno debería hacerle. Y acá agregamos, aparte del panel de inmunomarcación, uno debería hacer una serie de coloraciones especiales, que son PAS, tricrómico y reticulina, para ver qué es lo que estamos viendo, cuáles son PAS positivas y cuál no, digamos, porque eso va a ayudar con algunos tipos tumorales, y va a permitir un diagnóstico diferencial del otro. El tricrómico lo mismo, y la reticulina para ver si está conservada o no la trama reticular de la hipófisis. Las hormonas hipoficiarias, prolactina, luteinizante, hormona de crecimiento, tirotrofina, CTH y FSH, Ki67 y P53 para verificar cuáles son proliferativos y cuáles no, cuáles son positivos para P53, CK8 y CK18 como mínimo de queratinas,
AE1, AE3 como una queratina general para verificar, para hacer diagnósticos diferenciales con otros tipos de tumores, metastásicos o no, pero siempre es importante tener una queratina. TTF1, SCNM y GFAP para ver que no sean algunos de los tipos tumorales de la neurohipófisis. Cromogranina y sinaptoficina para verificar si es o no un tumor neuroendocrino, o sea, si es o no un adenoma real, si es posible los factores de transcripción y si es posible los factores pronósticos que recién nombramos. Había una noción previa a esta clasificación que era la noción de adenoma típico. La vamos a rever simplemente para ver cómo la superamos, digamos. Había tumores que pese a que tenían una histología común, la de un adenoma, se comportaban más agresivamente. Morfológicamente estos diferían levemente un poco de los adenomas típicos y se dio durante muchos años la designación de adenoma atípico. Y se refería sobre todo a los tumores que mostraban una mayor actividad proliferativa, medida por Ki-67, y cierto grado de inmunoreactividad para P53. Durante muchos años lo utilizamos como noción de que estos atípicos eran los que podían tener más índice de recidiva. Pero básicamente, aún en el momento en que lo utilizábamos, no se había establecido claramente la utilidad clínica de la categorización para identificar tumores que eventualmente metastatizarían. Es decir, esto no marcaba necesariamente un paso a la malignidad. En la actuación sobre la nomenclatura de los tumores de hipófisis, hay una noción que tenemos que empezar a adquirir, que es la noción de PITNET. La noción de PITNET sería la noción de tumor neuroendocrino de la pituitaria o tumor neuroendocrino de la hipófisis, para homogeneizarlo con el resto de los tumores neuroendocrinos del resto del organismo, como ser del tubo digestivo, de los anexos del tubo digestivo como el páncreas, o aún de otras áreas del organismo. Como decíamos antes, los adenomas atípicos se definieron por lo del índice mitótico elevado, el Ki-67 mayor a 3%, la P53 positiva, se creyó que eran precursores de los carcinomas, pero básicamente esto no parece haber dado buenos resultados, y por este motivo la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer en 2017 recomendó clasificar a todos los tumores pituitarios como PITNET, tumor neuroendocrino hipofisario, en lugar de adenoma, carcinoma, etc. Y esta nomenclatura es la que se está comenzando a utilizar en la literatura más reciente. Entonces, en la clasificación actual de la OMS, solo tenemos adenomas o carcinomas, por ahora. Acuérdense que en el listado de la OMS 2021 dice adenomas barra PITNET, y también, digamos, los carcinomas están basados en la presencia de metástasis y se subclasifican también por la producción de hormonas. Venimos charlando del tema de los tumores agresivos con invasión y tumores de inusualmente rápido crecimiento que causan morbimortalidad. Es excepcionalmente inusual que un carcinoma hipofisario se presente con metástasis sincrónicas. Generalmente la metástasis es metacrónica, luego de la presentación inicial como adenoma. Entonces, esto lleva a una situación incómoda en la cual uno diagnostica en el año 2009 un adenoma y para el año 2012 está diagnosticando un carcinoma o una metástasis de ese adenoma que había diagnosticado. Por lo tanto, esta es otra de las nociones por las cuales se insiste con la noción de PITNET, pero todavía no hay especificaciones acerca de, la verdad es que todavía no hay especificaciones acerca de si podemos utilizar el Ki-67 o el índice mitótico con puntos de corte tan específicos como para el resto del organismo, como para hablar de NET-G1, PITNET-G1, PITNET-G2, PITNET-G3, o carcinoma de células pequeñas, digamos, o pobremente diferenciado. De hecho, una de las afirmaciones es que los carcinomas neuroendocrinos pobremente diferenciados no ocurren en la hipófisis, ¿sí? Esta sería una primera definición clara, entonces serían todos PITNET. El pronóstico del PITNET, entonces, más allá de, como dijimos,
aún la clasificación de estos tumores como G1, G2 y G3 no es posible en base a los datos disponibles. Todavía se están estudiando las diferentes mutaciones subyacentes. Los primeros estudios sugieren que la inactivación de P53 y las mutaciones RAS serían características de los carcinomas. Sin embargo, los factores genéticos que subyacen a la mayoría de los pitnets esporádicos siguen siendo desconocidos, y por lo tanto, entonces volvemos. ¿Por qué estoy hablando de todos estos datos y no el de arriba? Volvemos al de arriba. Entonces, básicamente llegaremos a la conclusión de que el pronóstico de los pitnet se basa más en el tipo de célula y en el grado de diferenciación y en la clasificación que en grados que podamos evaluar como los NET de otras partes del organismo, como ser el índice mitótico. Digamos, no hay puntos de corte tan claramente definidos para poner G1, G2 y G3. Digamos, va a haber una combinación de datos que vamos a ir nombrando de acuerdo a cada tipo celular. De acuerdo a eso, y estos son algunos comentarios que a veces parecen redundantes, pero son los comentarios que se hacen en los artículos que se publican acerca de comentando la clasificación nueva. Decíamos que, de vuelta, lo del pitnet, y acá abajo está que se ha agregado el blastoma hipófisis, después vamos a hablar de este tumor, pero seguimos hablando del tema del pitnet. De hecho, hay un artículo interesante que se llama Del adenoma pituitario al tumor neuroendocrino pituitario o de hipófisis, una proposición del Club Internacional de Patología de la Pituitaria o de la Hipófisis, que es un consenso, y para hablar de adenomas que tienen baja probabilidad de recurrencia, adenomas con altos índices de proliferación, que son los que tienen alta probabilidad de recurrencia, y carcinomas, que son verdaderamente malignos, pero a eso habría que agregarle que dentro de estos adenomas con alto índice de proliferación están estos. Básicamente son unos tipos muy específicos, como dijimos antes, de acuerdo al tipo de producción hormonal y de acuerdo a al subtipo, digamos, especial, son los que en general tienen mayor alta probabilidad de recurrencia. Y ellos son los lactotropos granulados densos, los somatotropos dispersos o escasos, los corticotropos silentes, el adenoma de Krug y el adenoma silente tipo 3 o adenoma PIT1. Esto lo vamos a ir viendo ahora. De hecho, esto es lo mismo. Fíjense, hay un artículo más nuevo al respecto, publicado en Journal of Neurosurgery, que habla de tumores, la posibilidad de recurrencia de los tumores neuroendocrinos pituitarios. Ya se habla, en este caso, este artículo es, creo que del 2021, ya, así que ya es muy, muy actualizada la nomenclatura. Se habla de tumores neuroendocrinos pituitarios y su posibilidad de recurrencia, baja probabilidad de recurrencia, el adenoma común, en una punta, digamos, en la punta más benigna esto, en la punta más maligna el carcinoma pituitario, que es un tumor maligno que puede dar metástasis o las da, y los que tienen alta probabilidad de recurrencia son adenomas con alta actividad proliferativa o, además, subtipos especiales de adenoma, que son los adenomas somatotropos escasamente granulados, los adenomas lactotropos en hombres, los adenomas corticotropos silentes, el adenoma de células de Krug, el adenoma de células madre y el adenoma plurihormonal PIT1 positivo. Es decir, hay una clasificación, digamos, que tiene que ver más con bueno, está bien, ¿cuáles son los que tienen alta probabilidad de recurrencia? Bueno, los que tienen alta actividad proliferativa o todos estos subtipos especiales. Entonces, ¿cuál es la clasificación? La vimos antes, ya la vimos, vamos a ir repitiendo un poco esto. Esta diapositiva la vamos a ver varias veces porque vamos a ir tratando de charlar de cada una de estas lesiones. Entonces ahora vamos a hablar de los adenomas somatotropos, y dentro de los adenomas somatotropos vamos a hablar de sus variedades morfológicas. Los densamente granulados, los escasamente granulados, los mamossomatotropos y los mixtos somatotropos lactotropos. Estos son, a acordarse que estos dan los dos marcadores en la misma célula, y estos son mixtos porque dan marcadores en distintas células, pero son dos proliferaciones, digamos, son dos proliferaciones juntas de
que expresan distintas hormonas. En cambio, los otros son simplemente proliferaciones que son predominantemente somatotropas. Hay una clasificación más que podemos charlar, digamos. Hay un artículo muy interesante, esto simplemente para ampliar, no necesariamente lo tienen que utilizar en los diagnósticos, pero simplemente para que lo vean si alguien lo utiliza o si tienen ganas de utilizarlo. Hay un artículo muy interesante que se llama Cómo clasificarlos en los tumores neuroendocrinos pituitarios en el año 2020, y que propone que la clasificación se base en 3 características. El diámetro tumoral, menos de 10 milímetros, más de 10 milímetros y más de 40 milímetros por resonancia nuclear magnética. Esto es interesante porque propone que el tumor sea clasificado de un modo clínico patológico, o por lo menos de diagnóstico por imágenes y patológicos. El tipo tumoral, dentro de somatotropo, lactotropo, corticotropo, etcétera, etcétera, o inmunonegativos, por inmunistoquímica, digamos, uno lo que vería es, en el diagnóstico por imágenes, cuál es el diámetro tumoral, cuál es el tipo tumoral por inmunistoquímica, y el grado tumoral basado en los siguientes criterios. La invasión, definida como signos histológicos o radiológicos de invasión del seno efenoide o del seno cavernoso. La proliferación considerada como la presencia de, y luego la proliferación considerada como la presencia de al menos 2 de los 3 siguientes marcadores. Un conteo mitótico de más de 2 por 10 campos, un Ki67 mayor a 3%, o una detección positiva de núcleos, de más de 10 núcleos positivos fuertes por 10 campos de gran aumento. Es decir, combinaríamos elementos morfológicos de vuelta, típicos de la proliferación, considerados por las mitosis, el índice de Ki67 y el P53, con una característica del diagnóstico por imágenes. Y los 5 grados que nos definirían serían grado 1A, 1B, 2A, 2B y 3. El grado 1A sería un tumor no invasivo y no proliferativo, es decir, no invasivo, es decir que no tiene signos citológicos y radiológicos de invasión ni del seno cavernoso o del seno esfenoidal, y no proliferativo, no cumple con por lo menos 2 de estas 3 características, digamos, o digamos, si cumple con una sola de las 3 características. En general uno pensaría que cumpliría, no cumpliría con ninguna, no tenía ni un alto conteo mitótico, ni un alto índice Ki67, ni una alta positividad para P53. El grado 1B, que es no invasivo, pero sí proliferativo, o sea, cumple con estas características, pero no invade en la resonancia. El grado 2A es invasivo y no proliferativo, invasivo pero no proliferativo. El grado 2B es invasivo y proliferativo, es decir, invade en el diagnóstico por imágenes y es proliferativo en la histología. Y el grado 3, que es un tumor metastásico, es un carcinoma que da metástasis sistémicas o cerebroespinales. Por último, en este mismo trabajo se propone, por lo tanto, que el protocolo de información o protocolo de diagnóstico de un PITNET debería ser este. Debería tener un punto 1 de información preoperatoria, con estatus endocrino, etcétera, 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 y con los datos preoperativos de la resonancia nuclear magnética. Ya saben entonces que necesitamos muchos datos del diagnóstico por imágenes para poder clasificarlos como invasivo o no invasivo. La macroscopía, la histología, y dentro de la histología veremos la evaluación con hematoxilina, bueno, la reticulina o tinciones para colágeno, el conteo mitótico y la presencia o no de invasión histológica. Ya en la histología tradicional, si invade la dura madre, si invade el hueso, etc. La inmunistoquímica, y dentro de la inmunistoquímica, como dijimos antes, un patrón amplio. La evaluación de las hormonas, la evaluación de citoqueratina, qué patrón de citoqueratina 8 tiene, qué índice proliferativo tiene por Ki67, si es posible
qué patrón tiene para los factores de transcripciones más comunes, que son el PIT1, el TPIT y el SF1, si da o no cromogranina A, si da o no SSTRS, si da o no alfa-estrógeno, si da o no P53 y si da o no positivo para MGMT. Y los diagnósticos entonces serían un diagnóstico integrado entre todos estos elementos. La verdad que como diagnóstico es muy interesante, no siempre se puede contar con todos estos datos y no siempre la verdad es que se puede contar con un panel de inmunomarcación tan amplio, sobre todo con el tema de los factores de transcripción o con algunos de los factores pronósticos como el MGMT, etcétera. Pero bueno, digamos, el ideal sería conseguir todos estos elementos y poder hacer un diagnóstico integrado entre la clínica, o por lo menos el diagnóstico por imágenes, y los factores de proliferación histológicos. Entonces vamos a ver, como dijimos antes, a los primeros tipos de grupo de tumor. El adenoma somatotropo. El adenoma somatotropo es un tipo de adenoma que ocurre a cualquier edad, con una media de 47 años, y son bastante comunes, representan hasta el 15% de todos los adenomas. A menudo comparten hormonas, digamos, se producen concomitantemente con otras hormonas, además de la hormona de crecimiento, y dijimos que podían ser también, que podía por lo tanto presentarse tumores mamosomatotropos, que producen hormona de crecimiento y prolactina. Estos son más frecuentes en pacientes jóvenes con acromegalia y en casos de gigantismo de inicio en la niñez. Los adultos mayores a menudo fenotípicamente presentan acromegalia, pero no gigantismo, y con poca frecuencia los adenomas de tipo somatotropo producen tirotrofina y causan síntomas clínicos similares a los adenomas TSH positivos, es decir, provocan hipertiroidismo. Histopatológicamente, y esto es interesante porque vamos a ver algunas fotos, se conocen dos variantes, densamente granulado y escasamente granulado. Aunque subjetiva, esta distinción es clínicamente significativa, ya que los adenomas densamente granulados a menudo responden a terapia con análogo de somatostatina y los escasamente granulados son resistentes. Así que, ojo, más allá de que la verdad es que esta subjetividad puede ser muy importante en la posibilidad del tratamiento. Clínicamente, dijimos entonces teníamos densamente granulados y escasamente granulados. Clínicamente, los densamente granulados son la causa más común de acromegalia, como dijimos, en adulto, y tienen un citoplasma eosinofílico. La inmunistoquímica para GH es difusamente positiva, y las queratinas revelan un característico patrón perinuclear de reactividad. Esto es importante porque estos son dos elementos que nos van a hacer el diagnóstico. La marcación con GH y la marcación con queratina. Van a ver ahora fotos y van a ver que son bastante diferentes. Los adenomas escasamente granulados son débilmente eosinófilos acromófobos. Las células tumorales contienen inclusiones de queratina redondeadas, pálidas, intracitoplasmáticas, que se denominan cuerpos fibrosos, que también vamos a ver las fotos. Tienden a ser más grandes al diagnóstico, tienen peor pronóstico y rara vez pueden coexistir con otros tumores como los gangliositomas. Acuérdense que dijimos que los escasamente granulados somatotropos son unos de los que tienen mayor tendencia a la recidiva. Y acá tenemos adenoma bien acidófilo, densamente granulado con la marcación con GH y con ese pattern perinuclear de la citoqueratina. ¿Sí? Adenoma, claramente, un adenoma somatotropo densamente granulado. Adenoma escasamente granulado, ¿sí? Lo vemos acá, si quieren empezamos por acá, escasamente granulado en la marcación con GH, generalmente acidófilo pálido o cromófobo, ¿sí? Fíjense que este es fuertemente acidófilo, y fíjense la presencia de estos verdaderos dots, pero no son como puntitos, sino son verdaderos cuerpos, y por eso los denominamos cuerpos fibrosos en la marcación con citoqueratina, ¿sí? Es bastante típico, y fíjense que la verdad que marcan dos patrones bastante diferentes entre los granulados y los no granulados. Densamente granulados, que además son positivos, marcadamente positivos para la tinción de paz, digamos, y algunas otras fotos más, los escasamente granulados con GH,
los escasamente granulados con citoqueratinas, mostrando claramente los cuerpos fibrosos, y los densamente granulados con GH, que a veces, fíjense, marcan todo el citoplasma, pero a veces simplemente marcan las membranas y algo del citoplasma, pero el granulado es difuso, sobre todo eso es lo importante, que el granulado es difuso, no es un granulado apenas presente en algunos lugares. Escasamente granulados con hematoxilina y algunas fotos de microscopía electrónica. Adenomas que producen hormona de crecimiento y prolactina. Adenomas mixtos de células de hormona de crecimiento y células de prolactina. Es una lesión poco común, es un verdadero tumor mixto compuesto por dos tipos de células distintos. Incluyen células positivas para GH eosinofílicas y células prolactinas positivas cromófobas. La mayoría causan acromegalia y tienen un comportamiento bastante indolente. La elevación de prolactina es una característica, pero su mera presencia no es una evidencia firme de que esto sea un tumor mixto. Importante, dijimos, ese era el mixto, y este es el adenoma de células mamosomatotropas. Aquel era un tumor mixto, este es un tumor de células cuyas células expresan los dos marcadores. Es un adenoma poco común que produce GH y PRL de forma variable y compuesto por un solo tipo de célula acidófila, con características ultraestructurales específicas, únicas. Las inmunomarcaciones muestran una reactividad generalizada para los dos marcadores. Los que causan acromegalia y son indolentes, y también pueden ser evidentes ciertos signos endocrinos de hiperprolactinemia. Vamos ahora a los adenomas puramente lactotropos o prolactinomas. Y dijimos tres tipos marcados: el escasamente granulado, el densamente granulado y el adenoma de células madre acidofílicas. Dijimos que son los tumores más frecuentemente diagnosticados, predominio femenino, pacientes generalmente adultos jóvenes o de mediana edad, y clínicamente son los adenomas que más conocemos. Son adenomas bastante típicos en las que las mujeres tienden a presentar microadenomas endocrinológicamente activos, lo que resultan en síndrome de galactorrea-amenorrea, mientras que los varones muestran macroadenomas, pero que son hormonalmente silenciosos, con mayor riesgo de recurrencia, más allá del tipo histológico. Dijimos que los tres tipos subhistológicos ya los nombramos, y los escasamente granulados, que son el tipo más común, son cromófobos y muestran patrones de crecimiento bastante variables. La marcación de prolactina es perinuclear y se limita al aparato de Golgi, esto es exclusivo de este tipo histológico y lo vamos a mostrar en alguna foto. En raros casos tienen depósito de calcio o depósito de amiloide. Estos son los escasamente granulados. Los densamente granulados tienen citoplasma eosinófilo y distinción citoplasmática para prolactina bien amplia. Son raros, pero se consideran un tipo intrínsecamente agresivo de adenoma en ambos sexos. Acordarse entonces, dentro de estos, los prolactinomas densamente granulados son de los que son intrínsecamente agresivos. El tercer tipo es el adenoma de células madre acidófilas, que tienen citoplasma brillante eosinófilo debido a la acumulación de mitocondrias. La inmunohistoquímica da positiva tanto como para prolactina como para hormona de crecimiento. Pueden verse cuerpos fibrosos en las queratinas, tienden a comportarse de forma más agresiva también, independientemente del género, y el tratamiento de primera línea para los adenomas lactotropos, esto ya es más en general, son los agonistas de la dopamina y después el tratamiento farmacológico. La histopatología del tumor, por lo tanto, puede cambiar significativamente de la de un tumor original. La célula se considera tratamiento secundario y se emplea en casos en que la terapia médica ha fallado o no es tolerada por el paciente. Ojo, porque esto va a provocar un posible cambio en la histología cuando uno vea el tumor. La histología, dijimos, entonces, entre adenomas densamente granulados, ¿sí?, para prolactina, fíjense, predominantemente acidófilos, y con la prolactina, con la marcación con prolactina marcadamente, la verdad que marcadamente granular, escasamente granulados, ¿sí?, que pueden ser basófilos o con áreas cromófobas directamente, que dan como una especie de pequeño dot o granular, densamente granulados, escasamente granulados, un patrón bastante típico, dijimos,
adenomas lactotropos escasamente granulados, y el adenoma acidofílico de células madres, o sea, de células madres acidofílicas, constituido por células bastante típicas, bien acidofílicas, y que vuelven a dar como cuerpos fibrosos en la tinción con citoqueratina. Acá tenemos de vuelta un adenoma, acá tenemos la presencia, como dijimos, que en algunos raros casos se ven áreas como acidófilas, como con depósito de amiloide y con calcificaciones, pero en ambos casos, miren lo interesante que se ve acá, como post-tratamiento puede cambiar totalmente el tipo tumoral, sea cual sea el tipo tumoral. Post-tratamiento farmacológico uno puede llegar a ver simplemente grandes playas de hialinización con escasas células tumorales remanentes de escaso citoplasma, y fíjense que como post-tratamiento aún la inmunomarcación con prolactina, por ejemplo, puede llegar a ser escasa o raleada, digamos, ser bastante difícil de discriminar. Acá inclusive esto se lo ve también de vuelta en otro ejemplo en el cual vemos un tumor que parece ser escasamente granular, y como aún estos, también luego de los tratamientos farmacológicos, se pueden convertir en tumores que apenas conserven algunas células pequeñas, presencia de células apoptóticas y amplios campos fibrohialinos. Vamos a seguir adelante, y por lo tanto vamos a seguir con las adenomas tirotropos, que son más fáciles de diagnosticar porque básicamente dan tirotrofina. Son muy escasos, digamos, son menos del 1%, tienden a aparecer en mujeres de mediana edad, son tumores grandes, invasores, que se comportan de forma agresiva. El hipertiroidismo rara vez se asocia a la secreción de TSH, por lo tanto se debe tener cuidado y evitar realizar la ablación tiroidea, ya que puede facilitar un crecimiento tumoral más rápido, ¿sí? Microscópicamente, a diferencia de otros subtipos de adenoma hipofisario, las células de este tipo suelen ser fusiformes, y entonces, ojo, que el diagnóstico diferencial pasa a ser otro. Pueden ser los meningiomas, los schwannomas, digamos, no, ya no hay diagnóstico diferencial, están epiteloides, para decirlo de algún modo, sino el diagnóstico diferencial se constituye a partir de células predominantemente fusiformes, o sea, de tumores fusocelulares. Pueden tener fibrosis estromal y calcificaciones, y la cirugía suele ser eficaz. La farmacoterapia con análogo de somatostatina disminuye los niveles de TSH, en la mayoría de los casos también. Entonces, un tumor no tan definido como habíamos visto antes, con sectores que pueden ser células no bien estructuradas en lóbulos o en planchas, con algunas áreas como fibrosas, y la marcación con TSH, que tampoco típicamente se caracteriza por ser una marcación no demasiado amplia, ¿sí? Sino es una marcación multifocal, ¿sí? Granular. Otras fotos de lo mismo, y acá sí la expresión de lo que habíamos dicho antes. Ojo que muchos de estos tumores pueden ser predominantemente fusocelulares, entonces el diagnóstico diferencial es con otro tipo de tumores, es, por ejemplo, con todos los tumores de la neurohipófisis, porque esto se podría en el HIE parecer tranquilamente a un pituicitoma o a un oncocitoma fusocelular de la hipófisis, pero la marcación es predominantemente para TSH y obviamente en todo caso también para sinaptofisina. Seguimos adelante y vamos a hablar de los adenomas corticotropos. 3 grupos: los densamente granulados, los escasamente granulados y el adenoma de células de Krupp. Acordarse del adenoma de células de Krupp, que es uno de esos tipos que son agresivos per se. Corticotropos, dijimos, son bastante frecuentes, 15%, mujeres de mediana edad, 30 a 50 años, en general tienen síntomas clínicamente reconocibles por el exceso de cortisol, que producen enfermedad de Cushing. En casi el 10% de los casos la localización de una lesión no es posible, ya sea intraoperatoriamente o con estudios de imagen. Por lo tanto, es crucial para que el cirujano evite la consulta de patología intraoperatoria, ya que esto va a permitir múltiples secciones adicionales bien cortadas en las muestras permanentes para ayudar a identificar el adenoma. Esto es muy importante, ya que en realidad, como dijimos antes, a veces son microadenomas, y pese a ser microadenomas, son ser tumores muy pequeños,
son funcionantes. Sería importante entonces que el cirujano no pretenda un corte por congelación, ya que ahí uno puede perder el tumor, sino que remita todo el tumor o toda la glándula o toda la resección en una sola pieza o en un solo frasco, y que eso sea tratado en patología como un tumor en el cual haya que hacer cortes seriados, muchas veces inclusive hasta casi desgastar o hacer múltiples cortes seriados para poder encontrar el tumor. Dijimos que los tres subtipos eran densamente granulados, escasamente granulados y el de células de Krupp. Los densamente granulados son marcadamente acidófilos en el HIE, son marcadamente basófilos en el HIE y son difusamente positivos para inmunohistoquímica para ACTH. Los corticotropos escasamente granulados a menudo son inactivos hormonalmente, son adenomas silenciosos, son cromófobos, a débilmente basófilos en la histología y muestran débil tinción de ACTH. El adenoma de células de Krupp dijimos que es un adenoma muy especial, que son un subtipo que muestra como anillos citoplasmáticos y eosinofílicos alrededor de las células tumorales, que se tiñen intensamente con las queratinas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y así como los adenomas corticotropos silenciosos tienden a comportarse de forma más agresiva. El Krupp y el silencioso son en general per se más agresivos. Adenomas dijimos densamente granulados densamente o marcadamente basófilos, digamos, en el HIE, y densamente granulados en la inmunomarcación. Adenomas de células de Krupp, que inclusive se ven como, ya en el HIE se ve como una banda hialina alrededor del núcleo, y esa banda hialina alrededor del núcleo se ve claramente con la citoqueratina. El adenoma, por otro lado, el escasamente granulado, fíjense que es cromófobo, ¿sí? Paz positivo, débilmente paz positivo, pero se lo ve como cromófobo, levemente basófilo, pero predominantemente cromófobo, pero una de las características que tiene es que es paz positivo. Y para remarcar a mayor aumento, lo que decíamos antes, núcleo, banda hialina alrededor del núcleo, banda hialina alrededor del núcleo, banda hialina alrededor del núcleo, directamente un tumor constituido por todo este tipo de células, que es un adenoma de células de Krupp, se lo ve muy bien en la marcación con citoqueratina, y estas marcaciones con citoqueratina definen este tipo tumoral, que es un tipo tumoral agresivo per se. Hay que acordarse que la cirugía es una terapia de primera línea y sin tratamiento la enfermedad de Cushing es mortal. Hay que lograr, es muy importante excluir una causa no hipofisaria de hipercortisolismo, ¿sí? Ver todos los otros tipos de tumores del organismo que pueden provocar un aumento hormonal. Los casos en que una causa primaria sea erróneamente atribuida a un origen suprarrenal y seguida de adrenalectomía bilateral, resultará en un agrandamiento rápido del adenoma hipofisario, lo cual va a producir un síndrome de Nelson debido a la pérdida de órganos terminales de retroalimentación. Los adenomas en este síndrome de Nelson se comportan más agresivamente y muestran un riesgo claro de transformarse en carcinoma de hipófisis. Por lo tanto, ojo con el manejo relacionado con el tumor que no tenga que ver exclusivamente con la hipófisis, sino con el resto del organismo. Algunas fotos simplemente para mostrar el fenotipo de un síndrome de Cushing y el fenotipo de un síndrome de Nelson, simplemente para recordar cómo pueden ser graves los cuadros asociados a los adenomas corticotropos. Seguimos con los adenomas gonadotropos, que se presentan en adultos y afectan con mayor frecuencia a hombres. Suelen ser clínicamente silenciosos, pero suelen ser macroadenomas con invasión del seno cavernoso. Digamos, si uno los tuviera que clasificar, en general serían tumores invasivos pero no proliferativos. Histológicamente, las células tumorales tienden a ser cromófobas, dispuestas en formaciones perivasculares similares a pseudorosetas, láminas o patrones sinusoidales, y la inmunohistoquímica para folículo estimulante y luteinizante y el factor de crecimiento de transcripción SF1 confirma el linaje embriológico y lo clasifica como un adenoma gonadotropo y elimina la posibilidad de un adenoma silente, un adenoma de células nulas, perdón.
La intensidad de la tinción generalmente varía en los casos y no es difuso. El tratamiento es cirugía con resección completa, lo cual reduce drásticamente el riesgo de recurrencia. Dijimos que eran macroadenomas, pero que eran clínicamente silenciosos. Células que pueden ser débilmente acidófilas o cromófobas y que pueden marcar con folículo estimulante y con luteinizante, pero no van a ser marcaciones tan amplias como las de prolactina o las de hormona de crecimiento, digamos. No son ese tipo de marcaciones densas y muy marcadas. Vamos a hablar un poco de adenomas hipofisarios de células nulas. Por definición, esto es una de las formas más importantes de plantearlo, por definición los adenomas de células nulas carecen de expresión de marcadores hormonales y de factores de transcripción hipofisarios. Esto es importante. La mayoría son diagnosticados como macroadenomas debido a su naturaleza no funcional, uno los encuentra cuando ya son grandes, los pacientes tienden a ser adultos y antes de la marcación para factores de transcripción, hasta un 15% de los tumores se clasificaban como nulos, pero ahora a partir de la marcación para transcripción, para factores de transcripción, menos del 1% de los adenomas hipofisarios se consideran como verdaderamente nulos. Histológicamente dijimos que tienden a ser cromófobos, sin expresión de ningún tipo de factor de transcripción, y obviamente, por lo tanto, es un diagnóstico de exclusión, no da nada, digamos, no da hormonas, no da factores de transcripción, es un adenoma hipofisario de célula nula. El tratamiento de primera línea es la resección, y si hay una resección incompleta, en general se tiende a utilizar quimioterapia. Fíjense que son tumores que a veces son basófilos o basófilos pálidos, pero lo importante es que son negativos no solo para todas las hormonas, sino para los factores de transcripción. Acá mostramos simplemente algún PIT1 y STF1 y mostramos el control positivo en el recuadro, ¿sí? Simplemente para mostrar cómo tiene que ser negativo para todos los demás. Para ir terminando con los adenomas, vamos a hablar de adenomas plurihormonales y dobles, que por definición producen más de una hormona. Se incluyen adenomas unicelular que producen múltiples hormonas, o adenomas compuestos por dos tipos de distintos linajes celulares. Este grupo incluye a un tipo de tumor interesante que hay que nombrar, que es el PIT plurihormonal, el ex adenoma silencioso subtipo 3, que es un subtipo marcadamente agresivo o agresivo per se, de vuelta, propenso a recurrencias y a invasión del seno cavernoso. Y también vamos a nombrar la existencia de tumores dobles o triples. Finalmente, este sería un cuadro como para repasar todo lo que venimos hablando hasta ahora. Y vamos a hablar del carcinoma hipofisario, definiéndolo como un tumor metastásico que comprende el 0.1 y el 0.5 de las neoplasias hipofisarias. Realmente son tumores muy, muy raros. Por regla tumoral, son tumores funcionales endocrinológicamente y producen prolactina o ACTH, y ocurren en pacientes mayores, entre 50 y 70 años. Los ejemplos no funcionales son muy poco frecuentes, y la mayoría de los casos se cree que son la evolución de un adenoma hipofisario agresivo después de múltiples periodos de latencia y recurrencia. El pronóstico es malo, la supervivencia de los pacientes es de pocos años, una vez que se convierte en un carcinoma, y las complicaciones por exceso de hormonas pueden también causar morbilidad. Los tumores tienden a ser resistentes a las modalidades de tratamiento, y hay algunos autores que dicen que habría que tratarlos con temozolomida. Microscópicamente están relativamente bien diferenciados, no obstante el espectro histológico va desde pequeña tipicidad celular hasta una neoplasia histológicamente franca, malignamente franca, digamos. No necesariamente tienen el correlato entre atipía y proliferación se da. Básicamente se restringe, dijimos entonces, la designación de carcinoma hipofisario a aquellas lesiones que tengan diseminación cráneoespinal o metástasis a sitios extracraneales, generalmente hígado, hueso o ganglios linfáticos. La mayoría dijimos que presentan tasa mitótica elevada,
Y bueno, queda por determinar si los carcinomas hipofisarios pueden clasificarse. Básicamente, una idea sería que, de acuerdo a la clasificación de lo que habíamos hablado antes, los tumores que son invasivos, que tienen alto índice de proliferación, que tienen P53 positivos, digamos que son invasivos y agresivos, o invasivos y proliferativos, uno debería tener más cuidado, o debería, esto es un aporte, digamos, de la experiencia, los tumores que consideramos proliferativos e invasivos en el diagnóstico por imágenes y proliferativos en la histología, uno debería tener más cuidado y avisarle al neurocirujano, al clínico, al neurólogo, al endocrinólogo, o al que hace diagnóstico por imágenes, en buscar la posibilidad de que no sea realmente ya un carcinoma y tenga algún tipo de metástasis o diseminación en el propio sistema nervioso o fuera de él. Histológicamente dijimos que vamos a tener tumores que tienen atipía, mitosis atípicas, algunos de ellos tendrán un alto índice de proliferación medido por Ki67, otros serán P53 positivos, ¿sí? Y otros mostrarán claramente entonces la invasión del parénquima que lo rodea o la metástasis a nivel del sistema nervioso central, en alguna otra región. Esto es tejido nervioso y esto es la metástasis de un adenoma, que en realidad, perdón, un carcinoma, y esto va a ser una tinción de GFAP que muestra la gliosis reactiva alrededor de esta proliferación. Finalmente, y ahora sí, para ir terminando con los tumores, por lo menos, vamos a hablar del blastoma pituitario, un tumor de la región celular perteneciente a los niños, recientemente tipificado a partir del 2012 por Scheidauer, que es un tumor maligno embrionario celular compuesto de células primitivas blastemales, como uno podría ver en cualquiera de los blastomas embrionarios del resto del organismo, pero también por células neuroendocrinas y por epitelio de Rathke, que típicamente ocurre en niños pequeños y está asociado a variaciones somáticas o mutaciones del gen DICER1. Fíjense cómo acá lo que uno ve es una proliferación que dijimos predominantemente de células blastemales y células neuroendocrinas, que en algunas células es positivo para marcación con ACTH. En algunas otras publicaciones se lo muestra más mezclado, en proliferaciones que son como epiteliales o pseudoepiteliales, ¿sí? Glandulares, pero no mostrando verdaderos acinos, y glándulas resemblando el epitelio de los quistes de Rathke. Bueno, vamos entonces a encarar la última parte de la charla, hablando de las últimas entidades que no son exactamente tumorales, pero que pueden ser parte de la patología quirúrgica de la región celular. Vamos a hablar de la apoplejía hipofisaria, que no es una entidad separada, porque en general es el resultado de adenomas hipofisarios que sufren un infarto con hemorragia intraglandular repentina. El riesgo es mayor con algunos tipos, especialmente con los adenomas gonadotropos, así como con los macroadenomas, independientemente de la producción hormonal. Microscópicamente lo que uno ve, bueno, es áreas de bandas y láminas de células epiteloides necróticas rodeadas por la trama de reticulina, que demuestra que eso no es parénquima normal necrótico, sino que es básicamente un adenoma necrótico. Los diagnósticos diferenciales son el síndrome de Sheehan, que es el infarto hipofisario en el embarazo, y el síndrome de la silla turca vacía. El síndrome de Sheehan ocurre en ausencia de adenoma, entonces la trama reticular subyacente puede hacernos el diagnóstico, y el síndrome de la silla turca vacía es la pérdida de volumen real, puede ser postquirúrgico o puede ser como resultado de la compresión de la glándula o por infecciones, traumatismos cerebrales, etc. La hiperplasia hipofisaria es algo así como lo contrario,
mantiene la matriz conectiva normal alrededor de acinos expandidos, al acordarse entonces de vuelta cuán importante es la tinción de reticulina. Y estos acinos agrandados pueden ocurrir en ocasiones, en condiciones fisiológicas como el embarazo, en la extirpación quirúrgica de glándulas asociadas al funcionamiento de la hipófisis, como por ejemplo la resección tiroidea con el consecuente hipotiroidismo y la hiperplasia de células tiroideas o productoras de TSH a nivel de la adenohipófisis, o patológicamente también, es decir, tumores neuroendocrinos ectópicos que liberen hormonas que activen a determinado grupo celular de la hipófisis para producir hormonas hipofisarias. La glándula en general aparece como simétricamente comprometida, tanto en el diagnóstico por imágenes como en la evaluación histológica, sin una lesión claramente definida, sin, digamos, no se ve un adenoma específicamente. De vuelta, es importante la reticulina, como dijimos, y el tratamiento supone corregir el trastorno endocrino asociado o subyacente. Algunos ejemplos histológicos fíjense, de apoplejía hipofisaria, una necrosis isquémica difusa de la glándula del área glandular o adenohipófisis. Fíjense lo interesante que es acá, como pese a que se ve la necrosis de todas las células, aún están determinados grandes lóbulos que configuran un adenoma hipofisario. En este caso, al revés, la hiperplasia hipofisaria se da a partir, por ejemplo, de células que se configuran como pequeños nódulos o nidos, que son positivos en este caso para TSH. Fíjense que en cierto modo, hasta en la hiperplasia, las células tirotropas tienden a ser un poquito más fusiformes que las demás. Y por último, realmente por último, las lesiones inflamatorias y relacionadas, y hay que hablar de la hipofisitis linfocítica o hipofisitis linfocitaria, que es una enfermedad autoinmune poco frecuente, en la cual se produce una inmunidad contra la glándula pituitaria y produce la destrucción de la misma. Puede ocurrir en asociación con el embarazo, y microscópicamente uno lo que ve es una gran cantidad de linfocitos T que invaden la glándula y atacan las células adenohipofisarias. Finalmente, el evento final y crónico es la fibrosis con suficiente destrucción de la glándula como para que se expresen síntomas de deficiencia hormonal. Hay que hacer una parte en este caso. En algunos casos de la hipofisitis linfocitaria, cuando son predominantemente linfoplasmocitarias, habría que investigar que no vaya a ser parte de una enfermedad IgG4 relacionada, que generalmente son enfermedades sistémicas que tienen manifestaciones en distintos lugares del organismo. El tratamiento consiste en ambos casos en esteroides y, cuando sea necesario, en terapia de reemplazo hormonal. Una posible etapa final de la hipofisitis linfocitaria es la hipofisitis granulomatosa, la cual habrá que hacer diagnóstico diferencial con otras causas de granulomas adentro de la hipófisis, como por ejemplo la sarcoidosis o causas infecciosas como hongos y tuberculosis. Por último, algo que ya nombramos en alguna otra charla, la histiocytosis de célula de Langerhans es un trastorno linfoproliferativo clonal de histocitos, a menudo asociado con numerosas células inflamatorias no neoplásicas, en este caso eosinófilos, que puede ocurrir como en las localizaciones que hemos nombrado y puede ocurrir también a nivel de la hipófisis. Algunas ilustraciones que decíamos: hipofisitis linfocitaria, ¿sí? Esa hipófisis en la cual uno ve la alteración del parénquima hipofisario y la destrucción de los acinos con septos fibrosos y con estos linfocitos metiéndose adentro de los acinos de células adenohipofisarias, y si uno hace una marcación con CD3 demostrará que está constituida predominantemente por linfocitos T. Cuando el infiltrado inflamatorio, fíjense, no está solo constituido por linfocitos, sino sobre todo por plasmocitos, ¿sí? Acá se ve que los distintos
grupos de células no son predominantemente linfocitos, sino plasmocitos, o sea, tienen citoplasma basófilo ovoide, y se puede hacer la inmunomarcación contra IgG4 específicamente, y bueno, la presencia de algunos marcadores IgG4 positivos serán demostrarán la presencia de estos tipos de plasmocitos. Y finalmente la presencia de la histiocytosis de célula de Langerhans, como dijimos, con la presencia de histiocitos, que es una histiocitosis X, con la presencia de histiocitos que van a ser S100 positivos, ICD1A, y que están rodeados predominantemente de un denso infiltrado inflamatorio donde encontramos numerosa cantidad de eosinófilos. Por último, volver al cuadro, no lo vamos a volver a explicar, pero me parece muy interesante acordarse de el algoritmo para la presencia de lesiones de la región celular. Es glándula pituitaria normal, es un adenoma de hipófisis, es una neoplasia no adenomatosa, es un quiste, es inflamatorio. Yo creo que en este cuadro está resumida toda la charla de hoy. Bueno, muchas gracias y como siempre les dejo ahí mi mail para cualquier tipo de consulta.